Buenas tardes. Fui convocado en este seminario para abordar la problemática de la Corte Suprema y en particular el análisis de posibles reformas para mejorar el funcionamiento del máximo tribunal federal de nuestro país. El tema es un tema clásico, como ustedes conocen, en el desarrollo académico de procesalistas, constitucionalistas, procesal constitucionalistas y tantos otros académicos de otras disciplinas. Y desde siempre se ha analizado en estos ámbitos el rol institucional de la Corte Suprema, los instrumentos que tiene la Corte Suprema para desempeñar más o menos adecuadamente ese rol institucional y en particular el análisis de los procedimientos, mecanismos de debate y resolución de los casos que llegan ante sus estrados a través de su competencia originaria y su competencia velada. El interés recientemente se ha renovado en esta problemática a partir del trabajo que el año pasado tuvo el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, creado por el decreto 635 del 2020. Entre los objetivos pertinentes de ese consejo pertinentes a esta charla por supuesto, estaba el diagnóstico y las recomendaciones para mejorar la competencia apelada de la Corte Suprema, la admisibilidad, trámite, debate, recurso extraordinario federal. Ese consejo tuvo un trabajo desarrollado prácticamente en su totalidad durante el segundo semestre del 2020 y terminó con un informe definitivo presentado ante el Poder Ejecutivo de la Nación el 23 de noviembre de ese año. El plano, la propuesta expositiva, lo que les propongo que desarrollemos en esta intervención, son 3 puntos básicamente. Dada la renovada, el interés renovado en el tema a partir de este trabajo y este informe, les propongo que hagamos una revisión general de las recomendaciones del Consejo Consultivo sobre específicamente la competencia apelada de la Corte Suprema. Después hagamos una crítica concreta a la creación del Tribunal Intermedio que propone como uno de los ejes centrales el Consejo Consultivo y que creo yo que es una de las innovaciones que peores consecuencias prácticas puede tener y que es absolutamente desaconsejable la instauración de esta clase de tribunales en nuestro medio, para después intentar hacer una síntesis de algunas otras propuestas alternativas que son útiles a mi juicio para mejorar en serio el funcionamiento de la Corte. En algunos casos esas propuestas van a ser ideas que permiten implementar las recomendaciones que el Consejo Consultivo expresó genéricamente en su informe y que son valiosas y seguramente van a tener buenos efectos. En otros casos van a ser estas propuestas alternativas destinadas a poner en juego o establecer o regular legislativamente, determinar reglas adecuadas para introducir instituciones que el Consejo Consultivo no trató en su informe y que, a mi juicio, serían alternativas valiosas para mejorar ese funcionamiento. Vamos con la primera parte, los aspectos generales de las recomendaciones del Consejo Consultivo. El Consejo se pronunció, como ustedes podrán ver, después voy a dejar un link y un trabajo en el que desarrollo toda esta materia más extensamente. El Consejo se pronunció a través de una serie de lo que denomina ideas fuerza, es decir, las recomendaciones no vienen acompañadas de la elaboración de un proyecto concreto para establecer o modificar las instituciones que considera relevantes, sino que entiende que las recomendaciones solo están destinadas a servir como idea fuerza, es decir, como insumo para futuras iniciativas de legislación. El problema general de esta forma de presentar las ideas y recomendaciones, a mi juicio, son dos principales. Dos principales son los problemas generales de esta forma de presentar las recomendaciones. En primer lugar, que algunas ideas fuerzas, está bien que lo sean, tal vez no hubo tiempo suficiente para
elaborar propuestas legislativas por mayoría específicas, pero las ideas fuerza presentadas como tal, es decir, los insumos genéricos para la presentación de propuestas para la mejora del funcionamiento de la Corte, a veces tienen demasiada generalidad como para ser útiles como insumo de reforma o como insumo para iniciativas legislativas. Por ejemplo, hay recomendaciones de que la Corte Suprema pase a tener, o el legislador establezca a la Corte Suprema un plazo razonable para la decisión de las causas, lo cual es una aspiración válida y algo obvia para ser enunciada de esa manera, pero no se dice cuál sería ese plazo y cómo se computaría en el trámite de conocido de recurso, por ejemplo, extraordinario federal. También se recomienda determinar los casos en los que la Procuración va a dictaminar para dejar de lado el sistema predominantemente discrecional en el que la Corte, con la firma de alguno de sus miembros, puede disponer el envío de la causa para la Procuración o no hacerlo, pero no se indica cuáles serían esos casos, ni siquiera se sientan ciertas bases para determinar cuáles serían los casos en los que la Procuración General debería dictaminar necesariamente y la Corte no tendría discreción alguna. Se habla también de la sistematización, la necesidad de una sistematización adecuada de la competencia originaria, pero no se dice cuál sería esa sistematización adecuada de los juicios originarios, es decir, los casos que llegan a la Corte Suprema como juicios originarios, sin provenir de un tribunal inferior. Es decir, no se dice si es adecuado y debe seguirse la línea jurisprudencial sentada por la Corte Suprema en distintos casos en los que fue reduciendo esa jurisdicción al mínimo posible, como las causas Barreto, Mendoza, etcétera, o es decir, si se seguiría esa corriente o habría que sistematizar de un modo distinto, más adecuado y más compatible con las ideas que emanan de la Constitución, esa clase de competencias. Se habla de legislar las formalidades de los escritos de interposición y réplica de recurso extraordinario, lo cual podría ser algo interesante. Lo que no se dice es de qué modo o sobre qué bases se legislarían esas formalidades. Es decir, si se seguirían, por ejemplo, las bases establecidas en la acordada 4 del 07 o se establecerían reglas distintas o bases distintas para una legislación de ese tenor. Es decir, muchas de las recomendaciones son demasiado genéricas para ser un insumo útil, ¿sí? Eso significa que puede tener aspiraciones valiosas, pero para que sirvan como un plus de insumo adecuado para una propuesta legislativa, aun cuando no se quiera proyectar específicamente una ley de reformas, al menos esas aspiraciones deberían ser trasladadas con bases apropiadas para que sirvan de insumo valioso en esa tarea. El segundo problema general del modo en que se presentaron las propuestas por el Consejo, a mi juicio, es un tema que podría denominarse de consistencia. En muchas recomendaciones es muy poco posible conocer la opinión del cuerpo. Es decir, otra de las formas en las que el cuerpo puede emitir recomendaciones que sirvan de insumo útil a la futura discusión legislativa es tener recomendaciones que sean consistentes, de las que la ciudadanía y los agentes de discusión de políticas públicas puedan conocer efectivamente cuál fue la opinión del cuerpo. La lectura del informe definitivo permite ver que en muchos aspectos demasiado relevantes hay una notable falta de uniformidad o de mayorías claras. Es decir, no existe un pronunciamiento por mayoría sobre temas muy importantes. Después vamos a ver algunos ejemplos, y verdaderamente uno nota que hay una acumulación de tesis minoritarias o hasta en algunos casos la agregación de informes individuales, que es el lector el que debe cotejar si coincide o no con alguna de esas posiciones mayoritarias o minoritarias según el caso. Entonces, me parece que esa acumulación de informes individuales o tesis minoritarias no es la mejor manera de transformar a las opiniones o recomendaciones del cuerpo en una serie consistente de propuestas de revisión del funcionamiento de la Corte que sirvan como insumo útil otra vez. Por supuesto, se ha defendido, digamos, el resultado final
establecido de esta manera o materializado de esta manera en informes, sosteniéndose que en realidad no había necesidad de un pronunciamiento por mayoría, porque no se trata de un tribunal, y por lo tanto los que integraron el Consejo podían perfectamente dejar exteriorizada su posición, y que sea el Poder Ejecutivo o el legislador los que al momento del diseño legislativo específico tomen las iniciativas que consideran valiosas y descarten aquellas otras que están también materializadas en el informe y que no sirven a juicio de los poderes políticos para mejorar el funcionamiento. Eso significaría que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo puede elegir la posición que más ajusta a su valoración. Es decir, acá están todas las cartas que el Consejo pudo presentar, usted elija la que le parezca mejor o más apropiada o mejor fundamentada. En realidad me parece que sí es una defensa insuficiente del resultado final que uno puede leer en el informe. En lo formal, porque el artículo 4 del decreto 635 establecía expresamente que los pronunciamientos debían ser por mayoría, debían ser hechos por mayoría, con eventuales disidencias, pero tenían que establecerse una metodología que culmine en la búsqueda de consensos óptimos, los consensos posibles dadas las circunstancias. Y si no se los encontraba, tendría que haberse deliberado más robustamente para lograr finalmente ese objetivo. Es decir, que la falta de consistencia o uniformidad no siempre es símbolo de pluralismo, como parece defenderse esta idea. Es decir, acá están todas las ideas plurales de un cuerpo plural, de federal y con diversidad de orígenes, de géneros, etc. Y por lo tanto, estas son todas las propuestas que se pueden hacer, usted elija la que más conviene. Me parece que a veces la falta de uniformidad no es el sinónimo o el resultado del pluralismo, muchas veces puede ser el resultado de una falta de deliberación robusta, es decir, de intercambio de opiniones para atender los argumentos que nos están presentando en contra de nuestras ideas y tratar de llegar a una síntesis que permita justificar una reforma más virtuosa, plural, pero uniforme y consistente de funcionamiento de la Corte Suprema. Por otro lado, la falta de consensos debilita la capacidad de las recomendaciones para servir de insumos útiles y obstaculiza lo que hacemos ahora o lo que cualquier persona que está interesado en analizar el sentido y valorar las conveniencias o inconveniencias de estas reformas, le obstaculiza verdaderamente hacer un análisis crítico que es esperable en temas de relevancia institucional. Es decir, uno permanentemente está tratando de encontrar los argumentos y recomendaciones para verificar críticamente si son adecuados o inadecuados, si merecen alguna reflexión adicional, y lo que se encuentra es que tiene que estar permanentemente extrayendo pequeñas microminorías adicionadas a otras y a otras y a otras para finalmente construir un análisis global, crítico, que es muy difícil de construir y por lo tanto muy difícil de llevar a una discusión robusta ante el Congreso de la Nación. Esas observaciones acerca de las características generales de la propuesta del Consejo Consultivo, vamos a sintetizar cuáles son fundamentalmente aquellas que son relevantes para nuestra exposición, en particular aquellas que se refieren puntualmente a la competencia apelada de la Corte Suprema. Yo las podría sintetizar en 5 grupos de propuestas. En primer lugar, la derogación del recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema. En segundo lugar, la creación del Tribunal Intermedio, es decir, del Tribunal de Arbitrariedad o de Casación No Penal. En tercer lugar, la modificación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es decir, la modificación del certiorari, lo que se conoce como el certiorari argentino, con distintas variantes, en algunos casos proponiendo su total derogación, en otros casos proponiendo que se introduzca un deber de fundamentación al momento de la aplicación de esta herramienta, y en una tercera variante la posible introducción, sin necesidad de introducir
deberes de motivación, la posible mejora del funcionamiento del certiorari en términos de dotar de mayor previsibilidad y transparencia a la herramienta. El cuarto grupo de reformas se refiere al fortalecimiento del debate de las causas que tramitan ante la Corte Suprema. En particular, la ampliación de las audiencias o audiencias públicas de debate de los casos, con inmediación, presencialidad. En segundo lugar, con la ampliación en esas audiencias del rol de los amicus curiae. En ninguno de estos casos se da mayores precisiones sobre el modo en que esto se haría en sintonía con la característica general de las ideas fuerza con las que son acompañados estas propuestas o recomendaciones. Y el quinto grupo de reformas yo diría que se refiere en general a temas de trámite de recurso extraordinario federal, de trámite y decisión de recurso extraordinario. Se encuentran aquí presentes temas como la ampliación del plazo del recurso extraordinario y de su contestación, del plazo de interposición me refiero, la derogación del depósito exigido al día de hoy respecto de la queja, la reglamentación de los recaudos formales que ya vimos, es decir, la introducción de normas legales que se refieran a las formas que deben tener el escrito de interposición y contestación de recurso extraordinario, la determinación legal de las causales que llevarían al dictamen necesario a la Procuración General, el tema que también anticipamos, el tema del plazo razonable para dictaminar y para decidir, de modo de evitar que las causas sigan dilatándose en los estrados de la Corte Suprema y que parezca avalarse una suerte de discrecionalidad de la Corte Suprema acerca del cuándo, no ya del qué ni cómo, sino del cuándo. Cuándo se deciden las causas debe estar sometidos a reglas de plazo más efectivas. Se introducen algunas otras pautas relacionadas con la decisión, como el reconocimiento de potestades monocráticas, es decir, potestades de decisión individual de cada uno de los jueces para resolver algunos asuntos, como por ejemplo temas o cuestiones de competencia que la Corte Suprema tiene a su cargo resolver como Tribunal Superior Común en algunas situaciones de conflictos de competencia entre los tribunales inferiores de la justicia nacional o del país. En este caso no se prevé, lo aclaro, recursos internos, es decir, recursos de revocatoria ante el Pleno, por lo que se introduce una potestad que en algunos países existe, como por ejemplo en Brasil, que es la potestad de decisiones monocráticas. El 80% de las causas que resuelve, por ejemplo, el Tribunal Federal de Brasil son decididas por uno solo de los jueces, pero en paralelo existe, para que sea constitucionalmente aceptable esta herramienta, existe en Brasil un recurso interno, lo que se llama un agravo interno, un recurso interno que permite al tribunal conocer a través del Pleno de una decisión recurrida respecto de un juez monocráticamente resolviendo una contienda. Una valoración general de estas 5 grupos de propuestas permitiría agruparlos en cuanto a la valoración en 4 categorías. En algún caso se trata de recomendaciones que son verdaderamente valiosas y creo yo van a ser útiles. Por ejemplo, la mejora del funcionamiento del certiorario del artículo 280 me parece que es una mejora útil, pero no para derogarlo, por supuesto, ni para introducir deberes de fundamentación, que es una propuesta que se ha hecho ya muchas veces. Se han presentado proyectos de ley en este sentido, sino simplemente para dotar de mayor previsibilidad y transparencia a la herramienta. Es decir, la tercera de las alternativas que vimos que algunos de los integrantes del Consejo sostienen acerca del cómo se debe llevar adelante la reforma del artículo 280. Otro ejemplo de una revisión valiosa de las reglas en esta materia son las de fortalecimiento del debate. Esto me parece que es una reforma fundamental, la introducción, la ampliación de una experiencia que ante la Corte Suprema es prácticamente inexistente, como es la de desarrollo argumental con inmediación en debate oral, en audiencia pública de las causas llevadas ante los estrados de la Corte Suprema, al menos aquellas que versan sobre cuestiones trascendentes y no solamente
para aquellas cuestiones olímpicamente hiperrelevantes que a veces la Corte, en muy escasas oportunidades, 1, 2, 3 veces al año, a veces en ninguna, en todo un año, ha tenido oportunidad de llevar a debate público, desde que reglamentó este tipo de audiencias a través de una acordada. La concentración de la admisión, es decir, concentrar la fase de admisibilidad y no confundir admisibilidad con procedencia, ni introducir disidencias sobre la aplicación del 280 cuando otros jueces están pronunciando sobre el fondo, me parece que es importante. Para eso basta con concentrar la admisión, el debate de admisión y decisión sobre la admisibilidad para evitar ese problema que es verdaderamente perjudicial para el buen desarrollo de las causas y el conocimiento y decisión de los asuntos llevados ante los estados de la Corte Suprema. También la introducción del plazo razonable, obviamente, es una reforma valiosa y útil, ¿sí? Pero, como dije, la mayoría de estas reformas no están adecuadamente, por lo menos identificadas las bases más precisas, de modo que sirvan estas ideas genéricas de insumo útil. La propuesta que vamos a ver es tomar algunas de estas reformas valiosas y ver cómo se pueden implementar virtuosamente. Otro grupo de valoraciones se concentra en aquellas reformas que, a mi juicio, son aceptables, pero que tienen bajo o nulo impacto, ¿sí? Las primeras, dijimos, son valiosas y además van a ser muy útiles si se las implementa, se las instrumenta de un modo adecuado. Estas otras son aceptables, es decir, no merecen una crítica puntual, pero van a tener un impacto seguramente un impacto práctico de escasa repercusión para una mejor integral del funcionamiento de la Corte Suprema. Por ejemplo, la elevación de recurso ordinario es algo que en la práctica ya sucede en virtud de la doctrina Nadón del año 2015 de la Corte Suprema, que ha suprimido prácticamente todo recurso ordinario de apelación ante los estrados de la Corte Suprema, quedando solo los residuales que habían sido admitidos para ese momento, pero son muy escasos los recursos ordinarios que son al día de hoy en materia de agenda de la Corte Suprema. ¿Está bien que se lo derogue? Sí, no era un recurso que a mi juicio sea adecuado porque permitía a la Corte llegar a la Corte Suprema para conocer temas de hecho, revisión de la prueba, etcétera, y generar una instancia más de revisión ordinaria absolutamente superpuesta al rol de una Cámara de Apelación que ya había revisado la decisión anterior y por lo tanto no justificada en un sistema como el nuestro, por más que haya un requisito de summa gravaminis muy amplio para acceder a esa vía. La mejor forma de concentrar a la Corte en su misión institucional es remover de su agenda aquellas causas que solo llegan a sus estrados por la magnitud de los perjuicios que eso ocasiona a los litigantes, en el caso concreto, que es la selección a través de la summa gravaminis, y que le permiten, una vez superado ese tope, conocer temas de hecho, prueba, derecho común, etcétera, que no debería ser materia de un tribunal superior en ninguna parte del mundo, y no lo suele ser. Otra reforma aceptable de bajo o nulo impacto puede ser la ampliación del plazo de interposición. Sí, es relevante, es importante, está bien, el plazo que tiene de 10 días el recurso extraordinario es un plazo breve. La ampliación de ese plazo seguramente va a ser útil para los litigantes para tener una buena, mejor presentación de recursos, pero tampoco va a tener o va a generar una modificación extremadamente significativa de la experiencia de litigio ante la Corte Suprema. Además, en todo caso, debe ser acompañada de la derogación del efecto suspensivo del recurso extraordinario, porque de otro modo la ampliación del plazo y la armonización de los plazos de nuestra Corte Suprema con los que tienen otras Cortes Supremas en el mundo tiene que venir armonizado con otras reglas vigentes en el mundo, que es la inexistencia del efecto suspensivo del recurso extraordinario y por lo tanto la ejecutoriedad inmediata de toda sentencia, aun las que sean todavía siendo posible de ser sometidas ante la Corte Suprema. De este modo, la ampliación del plazo no afecta la ejecutoriedad de las decisiones y el prestigio del servicio de justicia.
Otra reforma aceptable podría ser la de los recaudos formales, ¿sí? Siempre que sea para mejor, es decir, que se mejore una reglamentación verdaderamente deficitaria en muchos aspectos, como es la acordada 4 del 07. También la derogación del depósito de la queja, ¿sí? Puede ser una reforma útil, no va a ser determinante de la experiencia de los litigantes y demás, porque en general quien no tiene recursos tiene la posibilidad de acceder a un beneficio de litigar sin gastos y no depositar esos 100.000 pesos que hoy definen el acceso a la queja, y los 100.000 pesos para los que no tienen el beneficio de litigar sin gastos comparado a los honorarios que deben pagar por tal vez el acceso a la abogacía en un recurso extraordinario, no es el gasto más notable para acceder a la Corte Suprema de quienes no tienen beneficio de litigar sin gastos. Por lo tanto, va a ser una reforma que puede ser aceptable, pero que en general no va a ser tampoco definitoria de aspectos centrales del funcionamiento de la competencia apelada de la Corte Suprema. El tercer grupo de reformas evaluadas genéricamente son las que no están, ¿sí? Son las que eran relevantes pero fueron omitidas. A mi gusto, en este grupo está la introducción de reglas que eran valiosas para mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema, descongestionarla virtuosamente y no de un modo solamente oclusivo del acceso. Por ejemplo, la introducción de reglas adecuadas de precedentes, de un sistema estructurado de precedentes en la justicia nacional y no solamente de los precedentes de la Corte Suprema y su valor vinculante hacia los tribunales inferiores. La introducción de instrumentos de solución de un grandísimo problema ante la Corte Suprema, tal vez uno de sus principales problemas, que es la resolución de casos repetitivos. Si la Corte Suprema resuelve en pocos fallos muchas decisiones, muchas causas, perdón, se dicta unas 7.000 fallos, que son muchos por supuesto, pero con esos fallos resuelve algunos años 15.000 decisiones, otros años 20.000 decisiones, otros 30.000 como fue en el año 2019. Y eso es porque muchas de las controversias que llegan en los sectores de la Corte versan sobre cuestiones comunes, como pasa típicamente con el desborde de la litigiosidad previsional ante la Corte Suprema. La Corte Suprema, cuando decide temas previsionales, suele decidir 70 causas a la vez, 100 causas a la vez, 40 causas a la vez, 50 causas a la vez, con un solo fallo. Y esa es la demostración de que el análisis, sistematización de todos esos casos podría haber sido resuelto a través de un instrumento conocido en el derecho comparado, como es el de los casos testigos o resolución de causas repetitivas. Ya lo vamos a ver. Otro tema que creo que debería complementar alguna de las reformas propuestas es la atenuación o la supresión del efecto suspensivo de recurso extraordinario o la ampliación de la ejecutoriedad provisoria, que evita la utilización del recurso extraordinario como técnica de dilación en el cumplimiento de las mandas judiciales y que al día de hoy está limitada a la queja, que tiene efecto suspensivo, o a situaciones de doble conforme en la que el litigante con una caución puede solicitar la ejecución provisoria de la sentencia sometida a recurso extraordinario. Y finalmente, el cuarto grupo, es decir, vimos reformas valiosas y útiles, y ejemplos, reformas aceptables de bajo impacto, reformas omitidas que eran relevantes y que por lo tanto deberían introducirse en la discusión de política pública, y la cuarta categoría es la de que podríamos denominar la de las reformas propuestas que son criticables y que van a ser seguramente contraproducentes en caso de ser aprobadas. Esta es el ejemplo más típico de esta, es lo que vamos a desarrollar inmediatamente, que es el tema del tribunal intermedio, es decir, la propuesta de creación de un tribunal intermedio. Vamos entonces a analizar la primera de las propuestas controversiales del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial, como es el análisis de la recomendación de incorporar un tribunal intermedio, tribunal de arbitrariedades o de casación no penal. En nuestro país es una propuesta que tiene varios antecedentes y que son relativamente conocidos. Durante varias décadas, proyectos como los de Banossi, Belucio, Morelo y Rosales Cuello
han desarrollado la idea y la oportunidad de incorporar en nuestra organización de Poder Judicial de la Nación un tribunal intermedio dedicado a descongestionar una de las funciones más desarrolladas por la Corte Suprema, como es la supervisión en última instancia de la adecuada motivación de las decisiones que desarrolla, como es bien conocido desde hace mucho tiempo, a través de la conocida doctrina de la arbitrariedad de sentencias. A través de esta doctrina, como es sabido, la Corte Suprema desarrolla una labor titánica, axiológica, por la cual se encarga en última instancia y excepcionalmente de verificar si existen las sentencias de los tribunales inferiores, tanto provinciales como de la Justicia Nacional, desvíos notorios, palmarios, evidentes, ostensibles en la adecuada valoración de los elementos tenidos en consideración para decidir, defectos notorios también de motivación de las decisiones o inequívocos apartamientos de la solución normativa aplicable al caso, referida no solo al derecho federal, que es materia típica y no necesitaba ninguna doctrina de excepción, como la arbitrariedad, sino también en situaciones en las que el desvío notorio o el inequívoco apartamiento de la solución normativa se refiere a la interpretación y aplicación de derecho común, local o no federal. En estas situaciones y excepcionalmente la Corte Suprema se ha considerado habilitada para revisar desvíos notorios, palmarios, extremos de las decisiones de los superiores tribunales de provincia y de las últimas instancias de los tribunales de la Justicia Nacional. Para descongestionar esta forma de acceso a la Corte Suprema, que, como es sabido, por el modo y por la vaguedad y generalidad con la que sus fórmulas están concebidas, la arbitrariedad se transforma en una vía muy utilizada por los litigantes, tratando de transformar en arbitrariedad lo que considera extremo en un error en la aplicación, interpretación del derecho común, del derecho local y de la valoración de la prueba, que en principio están absolutamente vedadas del acceso a la Corte Suprema. Entonces, a través de esta doctrina, los litigantes suelen intentar desbordar esa competencia y transformar en regla la excepción. A consecuencia de eso, estas propuestas intentan incorporar un tribunal al que se le asignen esas funciones y de este modo descongestionar el acceso a la Corte de ese tipo de errores, de la revisión de ese tipo de errores. Las variantes son muchas y finalmente en nuestro país esas propuestas tuvieron una recepción en el año 2013 con la creación de los tribunales de casación por materias no penales. La casación penal ya existe, los tribunales intermedios en las restantes materias organizadas en la Justicia Nacional. La ley 26.853 en el año 2013 aprobó la creación de esos tribunales que finalmente nunca se pusieron en funcionamiento y esa norma fue derogada finalmente por la 27.500 en el año 2019, con lo cual fue lo más cercano que se estuvo de aprobar la creación de este tribunal intermedio. En líneas generales, las funciones propuestas para estos tribunales, para este tribunal o estos tribunales, como fue la ley 26.853 que creaba varias cámaras de casación, la propuesta en el Consejo Consultivo es la de creación de un tribunal de casación no penal, y las variantes dentro del Consejo, porque hay también una sucesión de minorías que se refieren a las alternativas posibles relacionadas con la organización y competencia de este tribunal, es la de crear un tribunal destinado o enfocado en el control de arbitrariedades, es decir, un tribunal de garantías destinado a verificar que no se hayan cometido arbitrariedades en las últimas instancias de cada una de las jurisdicciones. En otros casos, la propuesta incluye la función de casación federal infraconstitucional, es decir, que este tribunal tenga
la última palabra en la interpretación y aplicación del derecho federal no constitucional o no convencional. Para esto, para el derecho constitucional convencional, quedaría la Corte Suprema como tribunal de última instancia y se le sacaría todo lo que es la interpretación y aplicación a la Corte Suprema, se le sacaría la interpretación y aplicación del derecho federal infraconstitucional, que al día de hoy es parte de una de las competencias que le asigna el artículo 14 de la Ley 48. Y en otros casos se animan o se arriesgan a incorporar la casación de derecho común, que este tribunal tenga la función de ser la última palabra también en temas de derecho común y no solo de derecho federal, aunque en este último supuesto esto sería solo constitucionalmente aceptable si este tribunal es instancia de revisión respecto de la casación de derecho común de la justicia nacional, porque los tribunales de provincia, lo dispone la Constitución, tienen la última palabra en la interpretación y aplicación del derecho común, según lo dispone el artículo 75, inciso 12. Es decir, que no se podría crear un tribunal para que revise la última palabra sostenida por los tribunales de provincia en la interpretación y aplicación del derecho común, del derecho civil, comercial, penal, laboral, etc. Las variantes son varias. El sistema o la alternativa que parece tener más empuje es la de al menos concebir a este tribunal como un tribunal de arbitrariedades. De este modo, el tribunal estaría encargado de controlar todos esos graves desvíos que vimos que la Corte al día de hoy controla y que por ser cuestiones federales, por ser la sentencia arbitraria una cuestión federal, una cuestión una decisión inconstitucional, podría ser considerada una materia federal y por ende también podría este tribunal terminar controlando las decisiones de los superiores tribunales de provincia. Porque, repito, ya no se trataría de revisar la manera en que los tribunales interpretan el derecho común, sino de controlar las eventuales arbitrariedades que los tribunales cometan frente a inequívocos apartamientos o desconocimiento de los deberes de motivación adecuada. Se trata de una diferencia, por supuesto, de magnitud, es decir, la magnitud del error en la interpretación del derecho común o de otro tipo de derechos o de las cuestiones de hecho y prueba, son las que transforman al error en una arbitrariedad y transformarían entonces a el tribunal en un tribunal que únicamente controle decisiones de la justicia nacional a otro tribunal que pueda controlar constitucionalmente las decisiones de los superiores tribunales de provincia. Dicho esto, que sea posible constitucionalmente no lo transforma en una medida correcta, adecuada o idónea, sino por el contrario, como inmediatamente vamos a ver, a nuestro juicio se trata de un error grave de la propuesta que se introduce, porque el contexto argentino y la organización de las instancias en nuestro país no tolera la organización de la justicia no penal en 4 o 5 instancias de revisión sin necesidad constitucional alguna. Por más que sea posible, creo yo que es ciertamente desaconsejable por las razones que vamos a ver inmediatamente. Como crítica general de base, lo que podemos advertir inicialmente es que era necesaria mayor deliberación y búsqueda de consensos en una reforma tan importante, a efectos de que la recomendación pueda haber sido lo más clara posible para identificar concretamente cuál es el rol institucional que se pretendía de este tribunal intermedio y no que cada una de las minorías sostenga una posición a ese respecto. Por ejemplo, alguien que sostenga, o un grupo que sostenga que solo tiene que ser arbitrariedades y para los tribunales nacionales o provinciales, otros tribunales, otras arbitrariedades, pero solo para la justicia nacional, otros incorporar la casación infraconstitucional y sacársela a la Corte Suprema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que sobre ese punto, en general, inicialmente hay que decir, sobre el punto era demasiado delicado como para no tener una deliberación, una búsqueda de consensos suficientes para determinar en la recomendación cuál es el mejor modelo
posible, o cuál era, a juicio del Consejo, el mejor modelo posible en esta materia. Ahora vamos a la crítica sustancial. El primer problema general que una propuesta así tiene en nuestro país es un problema que se puede denominar de proporcionalidad recursiva. Es decir, la organización del sistema de justicia tiene que ser basado, tiene que estar orientado por el principio de razonabilidad o proporcionalidad. En materia de organización de las instancias, esto es un debate clásico. Los factores en juego siempre son los mismos. Es decir, la necesidad de encontrar las decisiones acertadas o lo más acertadas posible, lo más justas posible, para denominarlo de alguna manera, y eso demanda la mayor capacidad de corrección de errores, la mayor cantidad de oportunidades de corrección de eventuales errores que las decisiones judiciales puedan tener. También la búsqueda de coherencia o de igualdad en la interpretación y aplicación de la ley, y por lo tanto buscar que las distintas instancias permitan dotar de coherencia al sistema de justicia. Esto es lo que lleva a la organización de más instancias recursivas para corrección de errores o para brindar coherencia, y desde el otro lado, o como factor de contrapeso para balancear, para encontrar la razonabilidad, es la de encontrar un mecanismo en el que esta organización de instancias no produzca dilaciones indebidas, es decir, que respete la garantía de plazo razonable, que haga que el sistema de justicia sea más eficiente y que, en paralelo, no se desprestigie el sistema y cada uno de los órganos que lo integran, multiplicando las instancias y haciendo ver a la ciudadanía y a los recurrentes que una decisión de un juez de primera instancia es recién un primer eslabón en un camino mucho más amplio de discusión y debate. Eso desprestigia el sistema de justicia y desprestigia la voz que los órganos del Poder Judicial tienen al resolver las controversias. Entonces, los factores en juego, en líneas generales, en síntesis, son la corrección de errores, la justicia de la decisión y la coherencia de la decisión, por un lado, el plazo razonable, evitar dilaciones indebidas, eficiencia del sistema de justicia y prestigio del sistema jurisdiccional del Estado. Para balancear y encontrar un factor de proporcionalidad, el derecho comparado siempre ha intentado concentrar en tres instancias cualquier forma de debate o solución final de una controversia. Una primera instancia orientada al debate pleno, que es el eje del sistema de justicia y que tiene que ser el núcleo central de preocupación de cualquier intento de reformas. Una segunda instancia en la que se concentren los tribunales en la finalidad de corregir errores, es decir, una segunda visión, 4 ojos ven más que 2, o en este caso 6 ojos más los 2 ojos de primera instancia, 8 ojos ven más que los 2 iniciales, y así sucesivamente. Es decir, revisión de errores, para eso está la segunda instancia, corregir eventuales errores en la aplicación del derecho de cualquier especie o en la interpretación de los hechos y de la prueba, y además para lograr cierta coherencia a nivel regional o por materias, ¿sí? Por eso las cámaras laborales pueden servir para unificar la interpretación del derecho laboral, las cámaras de la seguridad social pueden servir también para brindar cierta coherencia a la interpretación del derecho previsional, o las cámaras regionales. La Cámara Federal de La Plata puede servir para dotar de mayor consistencia a la interpretación que la justicia nacional de los tribunales que componen esa circunscripción interpretan el derecho civil, procesal, etc. Es decir, coherencia regional o coherencia por materias. Eso es lo que se busca con una segunda instancia. Y una tercera instancia que está destinada a guiar la interpretación, aplicación y evolución del derecho, ¿sí? De ciertas ramas del derecho, a veces del derecho, por ejemplo, en el caso de la Corte Suprema en nuestro país, del derecho federal, del derecho constitucional, convencional y de las leyes federales infraconstitucionales. Es decir, lo que se busca, en definitiva, en las tres instancias, son aspiraciones que son bien conocidas. Por lo tanto, el objetivo de una reforma útil, o de la introducción o regulación útil de un sistema recursivo,
es el de diseñar instancias que permitan cumplir con esas finalidades, con reglas de acceso adecuadas y de competencia que sean adecuadas, es decir, que se asigne reglas de cómo se ingresa o qué causas se ingresan y qué tipo de cuestiones se pueden llevar que sean consistentes con esa finalidad. Por ejemplo, si se prevé un filtro de acceso en la segunda instancia ordinaria o extraordinaria, que sea consistente con la finalidad para la que la segunda instancia ordinaria o extraordinaria está previsto. Si se prevé una regla de competencia, qué causas o qué materias o qué temas van a ingresar, que sea también consistente con la finalidad que esa instancia de revisión tiene. Y una tercera cosa que tiene que hacer una reforma útil en esta materia es evitar superposiciones indebidas, ¿sí? Evitar que las instancias reiteren la misma calidad de revisión de errores una y otra vez, dilatando así demasiado la resolución final de la controversia y simplemente creando tribunales que revisan lo mismo sistemáticamente. Puede ser que haya excepciones constitucionalmente inevitables en una organización federal como la Argentina y en el contexto actual legal y jurisprudencial. Por ejemplo, una superposición, decíamos, hay que evitar superposiciones. Bueno, hay una superposición en la cúspide de los tribunales, de los superiores tribunales de nuestro país, que es la superposición que produce la doctrina Strada Di Masio sobre la interpretación, aplicación del derecho federal y el control de arbitrariedades. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema, en las causas Strada Di Masio a los fines de los años 80, consideró que las supremas cortes provinciales tienen la necesidad imperiosa e inevitable de pronunciarse sobre todas las cuestiones federales que los litigantes llevan ante sus estrados sin poder poner límites a ese acceso de las causas ante los estrados de los superiores tribunales provinciales para revisar cuestiones federales, incluyendo la arbitrariedad. Por lo tanto, el control de arbitrariedades, el control de interpretación y aplicación de la Constitución Nacional y leyes federales tiene en nuestro país, en virtud de esa corriente jurisprudencial, un doble control en la cúspide o en el vértice del Poder Judicial. Las Supremas Cortes Provinciales tienen que controlar lo mismo que van a controlar finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero eso es una circunstancia que es producto de la organización federal de la justicia en nuestro país y probablemente sea un producto inconveniente de esa organización por generar esta duplicidad indebida. En la justicia nacional también puede verse esta necesidad de revisión adicional en el recurso final del imputado, es decir, el recurso que garantiza el cumplimiento del artículo 8.2h de la Convención Americana, mientras se sigue manteniendo la decisión de política pública de legitimar al Ministerio Público para recurrir las sentencias absolutorias. Es decir, frente a esa situación, el Ministerio Público recurre y si tiene éxito el recurso del Ministerio Público, tiene que preverse un recurso final del imputado por imperativo del 8.2h, que puede ser un recurso horizontal, como lo ha dicho la Corte recientemente, o un recurso vertical, pero en definitiva una revisión final que produce una superposición constitucionalmente inevitable. Ahora, que sea constitucionalmente inevitable en estos casos no quiere decir que deba ser la regla trasladable a la generalidad de los asuntos, mucho menos a las situaciones de la justicia no penal. En línea general, ese problema esencial de la incorporación de este tribunal es el problema del plazo razonable. Es sabido que el plazo razonable, el problema de dilación de la justicia, es uno de los problemas generales, inaceptables, del modo en el que se desempeña nuestro sistema de justicia, incluyendo no solo al Poder Judicial, sino a todos los protagonistas del sistema de justicia. Por la opacidad estadística que caracteriza a nuestro país y en particular al sistema de justicia, es poco posible tener datos completos, accesibles, que yo les pueda entregar como cifras exactas de este fenómeno. Es decir, uno de los déficits clásicos e inaceptables de nuestro sistema de justicia es que no hay datos de estas características, datos completos, accesibles del funcionamiento del sistema, y no podemos consecuentemente dar cifras exactas de los promedios que en cada instancia al día de hoy de la justicia nacional tiene como dilación el sistema de justicia. Pero es cierto que se trata de un hecho notorio. Todas las autoridades de cualquier signo político,
todas las entidades profesionales reconocen que la dilación del servicio de justicia es uno de los problemas centrales a abordar en cualquier modelo de reforma. Además, Argentina fue condenada internacionalmente en más de una oportunidad por este tema, Bayarri en el 2018, Fornerón en el 2012, Furlan en el 2012, Memoli en el 2013, Argüelles en el 2014, Spoltor en el 2019, una gran cantidad de condenas internacionales por violación de la garantía de plazo razonable, que se agrava entonces, o que se incorpora como prueba adicional de lo que es un hecho verdaderamente notorio de las deficiencias de nuestro sistema de justicia. Las causas principales de estas dilaciones, por supuesto, no son solamente el sistema recursivo y cómo está organizado, la ausencia de protocolos de gestión, la falta de reglas procesales modernas, es decir, la subsistencia de códigos procesales en materia no penal absolutamente obsoletos, la ausencia de inmediación, las deficiencias infraestructurales, los problemas de dotación del capital humano de los tribunales, de los problemas de organización de la oficina judicial, etc. Pero también, además de estos problemas, el sistema recursivo es fuente adicional de problemas de dilación. Es decir, todos sabemos lo que en líneas generales, una vez que se logra una sentencia de primera instancia, tardan las instancias de revisión hasta obtener una sentencia definitiva en caso que una causa transite por todos los superiores tribunales por tener una cuestión federal trascendente a resolver. Entonces el sistema recursivo inadecuado coadyuva como causa de demoras, lo que lamentablemente no se corrige, sino que en todo caso se agrava por la creación de una instancia más, como es la propuesta de creación del Tribunal Intermedio. Entonces, es difícil pensar que la Corte va a dejar de utilizar la doctrina de la arbitrariedad por el hecho de que se cree un tribunal para controlar las arbitrariedades. Como la Corte ha considerado que la arbitrariedad es una cuestión constitucional, la superposición entre el control de arbitrariedades de este Tribunal Intermedio a crearse y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación va a ser inevitable. Entonces vamos a crear un tribunal que va a hacer lo mismo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto se agrava por el hecho de que si se permite que el Tribunal de Arbitrariedades controle las sentencias de los superiores tribunales de provincia, se transforme en un esquema insólito de 5 instancias en las causas que comienzan en la provincia, deben transitar por una primera instancia ordinaria, segunda instancia ordinaria, superior tribunal de provincia, el Tribunal de Arbitrariedades para las arbitrariedades de control del Superior Tribunal de Provincia y la Corte Suprema de la Nación por posibles arbitrariedades del Superior Tribunal de Provincia en el control del Tribunal Intermedio en la supervisión de arbitrariedades del Superior Tribunal de Provincia y así sucesivamente. 5 instancias que son absolutamente desaconsejables, una forma de estructuración de las instancias insólitas, inexistentes en cualquier sistema serio del derecho comparado. Y que al día de hoy no es que estoy pensando en algo o imaginando algo que no sucede. Si nosotros vemos lo que sucede con la revisión en la justicia penal, con la revisión de las decisiones interlocutorias que se refieren a las medidas cautelares de privación de la libertad, vamos a ver que por la doctrina de inuncio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una decisión de esas características se dicta por un juzgado de garantías o un juzgado de instrucción nacional, penal, federal, etcétera, se revisa por la Cámara, se tiene que pasar por la Cámara Nacional de Casación en virtud de la doctrina de denuncio, que debe interpretar sentencia definitiva del mismo modo que lo hace la Corte Suprema de la Nación, y puede llegar a la Corte Suprema de la Nación. 4 instancias. Si viene la causa viene de la provincia y la provincia tiene un tribunal de casación penal, como pasa en la provincia de Buenos Aires, las instancias son 5. Primera instancia, un juez de garantías, la Cámara de Apelaciones de Garantías, el Tribunal de Casación Penal de la provincia, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el paper que yo les subo, incluso van a ver los ejemplos, algunos de los ejemplos en los que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisaron situaciones de este tipo en 5 instancias para una decisión cautelar. Importante, pero que no debería habilitar la revisión en 5 instancias como la referida a la privación de la libertad durante el proceso.
Entonces, incorporar más instancias para corregir errores, por más que se trate de arbitrariedades, es muy desaconsejable en un país afectado por la irrazonable duración de los procesos. Los ejemplos que mencioné valen como advertencia en este punto, y las hipótesis que les planteo hacia el futuro, si este tribunal se cree en materia no penal, también valen como advertencia para evitar una reforma que considero que no debe ser implementada bajo ningún concepto en nuestro país. El problema de la arbitrariedad lamentablemente no se soluciona ampliando los recursos contra la arbitrariedad, sino en realidad previniéndola. Es decir, no se soluciona creando más tribunales para controlar la arbitrariedad, porque de este modo llegaríamos a al problema que Robert Jackson, juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos en la causa Brown versus Allen en el año 53, tuvo oportunidad de describir con palabras que trascendieron y que siguen hasta el día de hoy siendo citadas permanentemente cuando se dice que la Corte Suprema no es final porque son sus integrantes infalibles, sino todo lo contrario, son infalibles porque, en realidad porque son finales. Lo que Jackson decía en la parte previa a esa fórmula tan conocida es que para justificar esa afirmación, él decía, miren, si se crearan, en realidad el control de arbitrariedades puede ser infinitamente desarrollado. La Corte Suprema controla finalmente eventuales equívocos, y si se creara una super Corte Suprema, una Corte Suprema superior a la Corte Suprema, seguramente un porcentaje muy alto de nuestras decisiones serían consideradas equivocadas, erróneas, arbitrarias o como se lo llame. Pero un sistema de estas características sería incompatible con el carácter definitivo que deben asumir las decisiones en algún momento. Por lo tanto, a la arbitrariedad no hay que, no se la puede solucionar ampliando los recursos contra ella. Hay que prevenirla, reforzando la primera instancia, mejorando los temas de gestión, la designación de los jueces, la remoción de los jueces, la reforma procesal integral del debate, la inmediación, la previsión de protocolos para la gestión de flujos, la organización, la reforma en la organización de los tribunales, del Poder Judicial, de la oficina judicial, la modernización del Poder Judicial, la mejora en la infraestructura y capital humano del Poder Judicial. Por supuesto que es el camino difícil, y cualquiera podría pensar, bueno, y mientras tanto, ¿sí? Esa famosa lógica del mientras tanto, que suele ser el sedante más tóxico de cualquier tipo de reforma. ¿Por qué? Y porque se van solucionando problemas coyunturales con reformas inconexas o aisladas que terminan sirviendo como un sedante de lo que en verdad debería hacerse, que es eso que mencioné anteriormente. Entonces, bueno, mientras tanto las arbitrariedades no pueden existir, por lo tanto tenemos que crear tribunales de arbitrariedades, etc. Me parece que esa lógica es una lógica tóxica, sedante de las reformas de fondo, porque mientras tanto lo que estamos haciendo hace más de 60, 80 años en nuestro país. Mientras tanto que la Corte sigue revisando extremadamente arbitrariedades, teniendo un filtro como el certiorari para poder controlar el flujo de causas, y ya es muy difícil hacerlo de esta manera, pero estamos viviendo en el mientras tanto hace mucho. Mientras tanto, empecemos a hacer las reformas que importan, las reformas de fondo. Y en todo caso, si quieren hacer un mientras tanto del mientras tanto, ¿sí? Es decir, si decimos, bueno, pero como esto, el mientras tanto que estamos utilizando no funciona, es decir, el control de arbitrariedades por la Corte Suprema no funciona, bueno, entonces hacerlo creando un tribunal intermedio implica controlar el problema de un modo demasiado caro, demasiado engorroso y perjudicial para los litigantes, que son los destinatarios finales del sistema de justicia, y para el servicio en su conjunto. El tribunal intermedio va a ser poco eficaz para controlar la arbitrariedad y para descongestionar a la Corte Suprema de esta clase de recursos. En caso de lograrse cierta descongestión, porque las arbitrariedades pasarían por ahí, la Corte sería más estricta en la aplicación del filtro del certiorari para controlar eventuales arbitrariedades en 4ª o 5ª instancia, el precio, repito, va a ser demasiado alto para el destinatario final del sistema.
En paralelo, los fines distintos al control de arbitrariedad, si se sostuviera que el Tribunal de Casación también, el Tribunal Intermedio debería ser un Tribunal de Casación no penal y por lo tanto tener funciones de uniformidad y descongestión de la parte de la competencia apelada de la Corte Suprema que se refiere a la interpretación final del derecho federal infraconstitucional, creo que estas finalidades pueden lograrse de otro modo. Es decir, la uniformidad y descongestión de esta función creo que pueden lograrse de otro modo. Por un lado, la interpretación final del derecho federal infraconstitucional no parece ser, en los números que tenemos relevados en nuestro análisis de producción jurisdiccional de la Corte Suprema, no parece ser en modo alguno colapsante de la función revisora de la Corte Suprema. Es decir, no es eso lo que colapsa a la Corte Suprema. La uniformidad del derecho federal infraconstitucional en definitiva podría ser mantenido en cabeza de la Corte Suprema sin perjuicio de la uniformidad regional que se logra a través de la revisión de las cámaras federales, etcétera, y con el filtro del artículo 280 mejorado podría mantenerse este sistema de control de uniformidades. A eso habría que mejorarlo con la incorporación de un sistema de precedentes serio, es decir, un sistema estructurado de fuentes adecuado, la mejora del funcionamiento de los plenarios también, y por qué no también la introducción de mecanismos de resoluciones repetitivas. A esas reformas es a las que nos vamos a referir inmediatamente. La primera de las reformas virtuosas propuestas por el Consejo Consultivo que habría que desarrollar para implementar adecuadamente es, a mi juicio, la introducción de una serie de reglas para mejorar el funcionamiento del llamado certiorari argentino, es decir, una reforma del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que permita dotar de mayor transparencia y previsibilidad a la herramienta. Como fuera explicado, el Consejo Consultivo tiene distintas variantes internas dentro de lo que considera reformar esta institución. Algunas extremas, como es su derogación, por considerar que promueve la arbitrariedad en la selección de la decisión de los casos que se deciden en el mérito por parte de la Corte. En algunos otros se propone imponer el deber de motivación de esta clase de decisiones, que al día de hoy el artículo 280 permite que se dicten directamente con la sola cita del artículo y sin explicar las razones por las cuales se considera que las causales de aplicación se verifican en el caso concreto. Y en una tercera alternativa, que parece similar a la anterior, pero que en realidad no lo es, como inmediatamente lo vamos a ver, dotar al ejercicio del poder de selección de mayor transparencia y previsibilidad. Se trata de tres posturas distintas, de las cuales a mi juicio desde hace algunos años vengo escribiendo sobre este tema. La mejor alternativa es la tercera, es decir, mantener la herramienta, permitir que la Corte siga decidiendo qué casos decidir sobre la base de los criterios flexibles que hoy caracterizan a esta herramienta, como la de las cuestiones insustanciales, intrascendentes o insuficientes, pero dotando al ejercicio concreto de esta selección basado en estos criterios de mayor transparencia y previsibilidad, no derogándolo ni tampoco imponiendo que la Corte en cada caso concreto motive la decisión y extenso la decisión por la cual aplica el instrumento. ¿Cómo se puede hacer o cómo se puede instrumentar esta línea o esta recomendación? El Consejo no presenta estas alternativas y me parece que hay que hacer fundamentalmente 4 cosas para lograr una mejora de este tipo, para dotar de mayor transparencia y previsibilidad a la herramienta. En primer lugar, tiene que concentrarse la admisibilidad, la decisión de admisión, tiene que concentrarse ese análisis y decisión en una fase preliminar de el acceso de la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto creo que el Consejo lo tiene incorporado como una forma de mejorar la experiencia de funcionamiento de la competencia apelada de la Corte en general. El segundo factor es la determinación de los parámetros que guíen la aplicación del artículo 280.
La tercera es la necesidad de que la Corte indique en cada caso qué causal aplicó en ese supuesto. Y la cuarta, que incorporar herramientas de acceso a la información o de transparencia activa sin necesidad de forzar a los jueces del tribunal a motivar expresamente la decisión que en cada caso se adopte. Vamos sintéticamente a explicar las bases de las 4 líneas de implementación de esta reforma. En primer lugar, la concentración del análisis de admisión. En un proyecto que está incorporado en el documento que les comparto, se verá que hay una propuesta, o me parece que una propuesta posible sería en esta materia, que dentro de los 60 días hábiles, por supuesto, desde que la causa arriba a la Corte Suprema de la Nación, por remisión del inferior o por interposición de la queja, debería formularse y analizarse concentradamente la admisión y tomar una decisión a este respecto. En segundo lugar, deben analizarse o enunciarse los parámetros que la Corte va a tener en cuenta para aplicar esta herramienta. Al día de hoy, como es sabido, solo se menciona que la Corte podrá, según su sana discreción, pronunciarse sobre la inadmisibilidad de recurso cuando tenga o porte cuestiones insuficientes, insustanciales o intrascendentes. Pero no se aclara qué significa o cuáles son los parámetros que guían la aplicación de estos conceptos jurídicos indeterminados, ni tampoco se impone motivación y basta la sola cita de la norma del artículo 280 para pronunciarse de este modo. Entonces, con la enunciación de los parámetros se puede hacer mucho en materia de previsibilidad de la herramienta y de transparencia en su utilización. En este sentido, la propuesta que formulo implica introducir factores para la consideración de las 3 categorías. La cuestión federal insuficiente, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema desde hace muchos años, incluso antes de la aprobación de la modificación del artículo 280 en el año 90, de la introducción del certiorari, que es la utilización de este parámetro frente a recursos que no están adecuadamente fundados, están insuficientemente fundados, o en los que la cuestión federal articulada no tiene relación directa con la adecuada solución del pleito. Es decir, que frente a estos 2 factores, alguien no funda bien el recurso o no presenta argumentos que permitan determinar cuál es la relación entre la cuestión federal que plantean y la resolución final del pleito, la Corte puede declarar insuficiente la cuestión federal involucrada. Para definir cuestión federal insustancial, la segunda categoría, seguimos el criterio tradicional de la Corte Suprema con una pequeña modificación. La Corte Suprema, si bien ha utilizado la expresión cuestión federal insustancial en varios sentidos, hay una línea generalizada de considerar cuestión federal insustancial aquella sobre la cual la Corte Suprema se ha pronunciado en sentido contrario a la pretensión del recurrente en varios precedentes anteriores, sin que el recurrente aporte nuevos argumentos para revisar esa interpretación de la cuestión federal en juego. Creo yo que esta definición es lo suficientemente clara como para mantenerla como definición de cuestión federal insustancial, únicamente removiendo la necesidad de demostrar para aplicar esta categoría que la doctrina es reiterada o consolidada. Es decir, que basta que exista un precedente contrario a la posición sostenida por el recurrente sin que el recurrente proponga argumentos novedosos para modificarla, como para que la cuestión federal sea insustancial. Es decir, basta, reitero, que la Corte se haya pronunciado anteriormente en sentido contrario, por más que no lo haya hecho reiterada o consolidadamente. Esa es la única modificación respecto de lo que una definición de cuestión federal insustancial es en la doctrina tradicional de la Corte Suprema. La categoría siempre más complicada, la más difícil de administrar y en la que no existen fallos de la Corte Suprema que permitan advertir en qué se basa cuando aplica esta idea, es la de la cuestión federal intrascendente. Es la categoría básica, la más importante, aquella que se introdujo en el año 90 y que no existía con anterioridad como instrumento de cierre del acceso a la Corte Suprema. Existía la doctrina de la gravedad institucional que frente a situaciones de trascendencia calificada permitían remover obstáculos de acceso a la Corte Suprema y admitir recursos que por regla serían inadmisibles por falta de definitividad, por falta de resolución contraria, por insuficiencia en la motivación del recurso, etcétera, etcétera. Es decir, existía
una asidua aplicación de la idea de trascendencia frente a situaciones de trascendencia calificada y para abrir recursos, no para cerrarlos. Cuando en el 90 se prevé la introducción de la cuestión federal intrascendente, de modo que sin motivación la Corte diga que cuestiones que no son importantes directamente queden fuera de recursos sin motivación alguna, fue cuando se produjo la avalancha de críticas por la utilización arbitraria de esta potestad no fundada de decisión discrecional de qué se decide en el fondo y qué no se decide en el fondo. Lo que se propone en este sentido son un par de cosas y me parecen todas ellas muy importantes para tener en cuenta. En primer lugar, reforzar la idea que al día de hoy existe, a mi juicio, lexicográficamente en el artículo 280, pero reforzarla con aclaraciones legislativas apropiadas. La idea según la cual la Corte debe actuar diferente cuando la cuestión es intrascendente en materia de selección, es decir, qué potestades tiene para seleccionar o qué nivel de discrecionalidad tiene cuando la cuestión es trascendente y cuando la cuestión es intrascendente. A mi juicio, el texto del artículo 280 permite al día de hoy sostener que la Corte no puede declarar discrecionalmente inadmisible un recurso que tiene o que porta cuestiones trascendentes. Lo que en cambio puede hacer es lo opuesto, admitir un recurso que porta cuestiones intrascendentes. A las cuestiones trascendentes siempre las tiene que admitir y es un deber su admisión. Mientras que a las cuestiones intrascendentes, típicamente la denuncia de arbitrariedad, por ejemplo, por inequívoco apartamiento de la norma en el caso concreto, por desconocimiento de las circunstancias probadas de la causa, por omisión de cuestiones esenciales, por falta de motivación en el caso concreto, esas cuestiones que son intrascendentes, la Corte puede definir discrecionalmente cuáles son los criterios que va a utilizar para admitir. Pero la trascendencia frente a situaciones trascendentes, la Corte debe admitir el recurso. Esta primera aclaración es importante. Ahora, lo que en uno y otro caso debe hacerse es definirse cuáles son los parámetros para tomar en consideración a efectos de considerar trascendente un asunto y definirse cuáles son los parámetros para admitir discrecionalmente y enunciativamente aquellos factores que permiten a la Corte admitir un recurso que tiene cuestiones intrascendentes. Para definir cuestión trascendente, creo yo, y lo vengo sosteniendo desde una obra más completa a la que remito para el estudio más acabado de este concepto, que es una obra publicada en el año 2016, se llama El Certiorari, la jurisdicción discrecional de las Cortes Supremas. En el segundo volumen analizo lo que debe, a mi juicio, tomarse en consideración para considerar que una cuestión es trascendente. En primer lugar, tiene que darse la primera condición, la cuestión tiene que tener pertinencia institucional. Eso significa que atender esa cuestión tiene relación con el rol institucional que la Corte Suprema tiene. No se puede considerar trascendente algo que por solo proyectarse sobre una pluralidad de personas no coloca a la Corte en la definición de una cuestión propia de su rol institucional. Si su rol institucional incluye el control constitucional de última instancia, la interpretación final del derecho federal, etcétera, pues entonces lo primero que tiene que demostrarse es que la resolución de esa causa va a colocar a la Corte en el ejercicio de una de esas funciones. La segunda condición que debe cumplirse es la repercusión general. Es decir, que además de poner a la Corte en ejercicio de sus misiones institucionales, tiene que proyectarse sobre una pluralidad relevante de personas. Es decir, tiene que desbordar el interés de las partes en el caso concreto. Por eso, para que tenga repercusión general, la cuestión federal enunciativamente se dice en el proyecto, en la propuesta que elaboro, tiene que ser novedosa, una cuestión federal sobre la que no existan precedentes y que sea posible de ser resuelta por su novedad por la Corte Suprema para tener la capacidad de sentar precedentes sobre esa cuestión. Una cuestión federal controvertida, llamada de ese modo, no confundir con, hay muchas cuestiones controvertidas, pero llamada de ese modo en este caso a la interpretación discrepante que los tribunales inferiores hayan tenido y que requieran la intervención de la Corte Suprema para guiar la interpretación y aplicación del derecho federal. Entonces, tanto la cuestión federal novedosa como controvertida, es necesario que la Corte siente un precedente sobre un tema
novedoso, todavía no analizado, o sobre un tema que puede no ser novedoso, pero estar controvertido por tener distintas interpretaciones por parte de los tribunales inferiores. Y la tercera situación en la que esa repercusión se da es la de la llamada gravedad institucional. Es decir, cuando hay gravedad institucional, obviamente hay trascendencia. Por lo tanto, cuando de la interpretación de la norma federal en juego, federal infraconstitucional, constitucional, convencional, depende la efectividad de instituciones básicas del sistema republicano y democrático, entonces va a haber enunciativamente trascendencia por haber pertinencia institucional primero y en este aspecto haber repercusión general. Si se dan las dos condiciones, la cuestión es trascendente y la Corte debe entender en el asunto. No debería sentarse la posibilidad de todos modos inadmitir el tema por distintas cuestiones, como por ejemplo que la cuestión federal trascendente todavía no esté lo suficientemente madura para ser decidida en el fondo, etc. No existe ese tipo de discrecionalidad en esta propuesta que presento. En cambio, cuando la cuestión federal es intrascendente, es decir, cuando no tiene la repercusión general, no desborda el interés de las partes, por ejemplo, porque se trata de la aplicación mecánica de un precedente ya sentado por la Corte Suprema para revisar un error de la sentencia inferior al de haber desconocido ese precedente, o por tratarse de una típica denuncia de arbitrariedad sobre un tema de violación del debido proceso, que no significa en realidad sentar nada nuevo, sino simplemente aplicar una doctrina tradicional. La Corte Suprema ha dicho muchas veces, omitir una cuestión esencial para la resolución del pleito es una violación del debido proceso. Motivar inadecuadamente una sentencia es una violación del debido proceso. No hay nada nuevo con que se aplique esa doctrina a este caso, advirtiendo que el tribunal motivó mal. No se está diciendo nada nuevo sobre los alcances del debido proceso ni sobre el deber de motivación. Simplemente se está verificando que ese deber se incumplió en la especie. Por lo tanto, hay una cuestión que tiene pertinencia institucional, es decir, un control de arbitrariedades, pero no tiene más repercusión que la resolución del caso concreto y el interés de las partes en litigio. Entonces, en este caso, en estas situaciones, la cuestión es intrascendente, porque no se proyecta más allá del interés de las partes en conflicto, y la Corte en este caso sí puede admitir o no admitir discrecionalmente. Ahora, la sana discreción demanda determinar ciertos factores para controlar que en ese análisis de admisión la Corte Suprema no incurra en arbitrariedades. Entonces, la posibilidad que incorporo en la propuesta es la de considerar algunos factores enunciativos, porque la Corte, como es discrecional, la Corte puede determinar otros factores, pero en todo caso tiene que determinarlos y seguirlos, no puede simplemente utilizar su paladar en cada caso concreto para decir que sí o que no. Sí tiene la discrecionalidad y debe ser sana en el sentido de que debe estar parametrizada de alguna manera para seguir criterios aceptables de razonabilidad en el ejercicio de este poder de selección. Entonces propongo ideas como la verosimilitud, un factor utilizado en el derecho comparado son las reales perspectivas de éxito de la impugnación, es decir, que hay prueba prima facie, la probable arbitrariedad manifiesta que genere graves perjuicios a las partes interesadas, está combinando el factor de las reales perspectivas de éxito más la magnitud del perjuicio, que son dos factores utilizados en el derecho comparado, para que los tribunales, incluso ordinarios, controlen la agenda de acceso a sus estrados. Entonces, la verosimilitud, probabilidades de éxito y magnitud de perjuicio es el factor de control fundamental de acceso a la Corte a través de las denuncias de arbitrariedad. También lo que yo denomino el criterio de la necesidad. Hay veces que la Corte Suprema tiene ante sus estrados la revisión de una cuestión intrascendente que condiciona el análisis de un caso trascendente. Es decir, puede ser que un tema o un debate constitucional relevante llegue a los estrados, por ejemplo, de un superior tribunal de provincia y que el superior tribunal de provincia haya resuelto el tema diciendo, mire, el recurso está mal fundado. Entonces, la cuestión que está en juego cuando se lleva este tema a la Corte Suprema es si el recurso está bien o mal fundado, que es un tema de, en todo caso, exceso ritual manifiesto, arbitrariedad, etc. Ahora, de la determinación de esa cuestión depende que el caso pueda ser resuelto en el mérito un tema de
relevancia institucional significativa o de interpretación de derechos constitucionales de alta envergadura. Entonces, en estas situaciones, no es que se trata de un caso más o menos verosímil que tiene más o menos perspectivas de éxito, sino que la determinación de la cuestión intrascendente es condición necesaria para tratar un caso trascendente. Por lo tanto, el criterio o el factor es distinto, es un segundo factor que denomino necesidad. También puede ser un factor importante la probable presencia de una lesión a derechos fundamentales, es decir, que si lo que se denuncia la violación de un derecho fundamental cuyos alcances están fuera de juego, fuera de discusión, es decir, no se está tratando de sentar un precedente sobre ese tema, sino que en realidad lo que se está haciendo es tratar de remediar una lesión de derechos fundamentales que el recurrente alega que fueron mal considerados en su lesión o violación en las instancias anteriores. Puede ser que sea un factor entonces importante, pese a que la cuestión es intrascendente en términos que no se proyecta más allá de los alcances de las partes del conflicto, porque no está en juego los alcances de la interpretación de esa garantía o derecho fundamental. Y también la situación de apartamiento de sus precedentes, de la probable presencia de un apartamiento a un precedente. No de la presencia de apartamentos sistemáticos o desconocimiento generalizado de su jurisprudencia, que puede ser ya una cuestión trascendente por afectar o minar el valor de la jurisprudencia y por lo tanto el prestigio institucional del tribunal, sino el desconocimiento puntual en un caso concreto de un precedente de la Corte Suprema. Esto en realidad es una cuestión intrascendente en la medida que no hay nada nuevo para decir, simplemente corregir un error en la aplicación de ese precedente y puede ser tomado como un caso de factor a tener en consideración para admitir un recurso que trata una cuestión que solo atañe o interesa a las partes. En definitiva, me parece que de esta manera se parametriza adecuadamente y se puede mejorar la experiencia de funcionamiento. A eso se le agregarían, a la determinación de las categorías y a la concentración del análisis de admisibilidad, como dije, se le agregaría la indicación de la Corte, en el caso concreto, cuál es la causal por la que se admite. No es solo la cita del 280, sino por ser intrascendente. Se agrega y entonces se permite a la parte verificar que la razón por la cual no se admitió el caso está en la enunciación de los parámetros legales de intrascendencia. Y a eso también se agregaría la existencia de una base de datos completa, actualizada, que identifique, sin necesidad de motivar la decisión, que identifique en cada caso los antecedentes de cada uno de los asuntos y el resultado final de esos asuntos. Es decir, que en una base completa y sistematizada se pueda acceder a la información sobre el modo en que la Corte Suprema decidió la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos y los antecedentes de esos casos, la referencia al recurso, por ejemplo, un hipervínculo al recurso digitalizado, la descripción de los antecedentes y las cuestiones llevadas a consideración de la Corte Suprema. Se puede ser transparente y permitir el acceso a la información sin necesidad de motivar, es decir, sin necesidad de sobrecargar a los jueces de la Corte a través de la sistematización de una base de datos mediante la intervención de una Secretaría de Coherencia Jurisprudencial o una Secretaría Jurisdiccional de la Corte. Otra de las propuestas interesantes que están reflejadas en el informe del Consejo Consultivo, pero que me merecen una mayor precisión y cuya instrumentación propongo en el documento adjunto, es el de la mejora del debate y la introducción de plazos adecuados o razonables para la resolución de las contiendas. El Consejo Consultivo, respecto a la mejora del debate, básicamente sostiene la necesidad de ampliar el uso de las audiencias públicas y de la participación de los amicus curiae en ella, o amigos del tribunal. Considero que la mejor manera de robustecer el debate de las cuestiones llevadas a conocimiento de la Corte básicamente depende de la distinción inicial entre cuestiones trascendentes e intrascendentes. ¿Por qué digo esto? Porque la mejora en el debate y la introducción de audiencias caracterizadas por la oralidad y mediación y el debate directo entre las partes y los miembros del tribunal es una actividad que acarrea mayores esfuerzos y mayor asignación de tiempos y recursos humanos directos de los integrantes de la Corte Suprema y que por lo tanto tiene que estar adecuadamente balanceada
con la necesidad de administrar el flujo de causas que anualmente llega a los estrados del tribunal. De esta manera, aprovechando la concentración del juicio de admisibilidad, por un lado, y la distinción que se hace en ese juicio respecto de la admisión de recursos que portan cuestiones trascendentes e intrascendentes, se puede encontrar una buena manera de administrar esta reforma que implicaría la ampliación del uso de las audiencias públicas, que al día de hoy, en la experiencia de la Corte Suprema, son una excepción prácticamente inexistente. ¿Cómo se materializaría esta mejora? Una vez que tenemos concentrada la resolución de la admisión de los recursos y en esa resolución sobre la admisibilidad se distinguen los recursos admitidos por traer cuestiones trascendentes y los recursos discrecionalmente admitidos pese a traer cuestiones intrascendentes, se puede dividir el protocolo de acción de la Corte Suprema en uno u otro caso. Consideramos que la manera de equilibrar los esfuerzos de la Corte, la agenda y el flujo de trabajo de la Corte con la ampliación de las audiencias públicas ante sus estrados es utilizar estas audiencias públicas caracterizadas por la inmediación y el debate directo entre las partes y los miembros del tribunal para aquellos recursos que fueron admitidos por incorporar o por traer cuestiones trascendentes. En ese caso, el juicio de admisión concentrado con la decisión que admite recurso por considerar que existe una cuestión trascendente implicaría la automática definición de una fecha para que tenga lugar la audiencia de debate con inmediación. En cambio, aquellos recursos que fueron admitidos discrecionalmente por tener cuestiones intrascendentes que a juicio de la Corte de todos modos deberían ser conocidos, típicamente una denuncia de arbitrariedad en la que no hay nada novedoso para resolver, pero sí controlar graves desvíos del debido proceso, en el caso concreto y con relación directa con los intereses de la parte en conflicto, que se vieron seriamente agravados por las consecuencias de la arbitrariedad de la decisión atacada, en estos supuestos no se convocaría audiencia porque no es tan relevante la cuestión que hay que decidir, sino que directamente hay que corregir el error manifiesto en la decisión misma. Por lo tanto, en estos casos, a diferencia de aquellos en los que se admiten cuestiones trascendentes y se fija fecha de audiencia, en estos casos la Corte directamente tiene que resolver el recurso proponiendo, por nuestro lado, un plazo de 90 días hábiles a partir de la admisión. Por supuesto, permitiendo también que la Corte, en el mismo momento que juzga la admisión del recurso que porta cuestiones intrascendentes, se expida inmediata y concentradamente sobre el mérito. Como no hay necesidad de audiencia en estos casos, la Corte tiene un plazo máximo de 90 días para decidir sobre el mérito, pero una vez admitido por considerar que es probable la existencia de la arbitrariedad, directamente la Corte puede, en el mismo caso, y una vez estudiado el asunto, resolverlo en su mérito. En cuanto a la introducción de plazos razonables para la decisión, considero que los 90 días son una buena medida para la decisión final del caso. En el caso, como vimos, de la resolución de cuestiones intrascendentes, la Corte tendría los 60 días para juzgar la admisión, podría en el mismo momento resolver el mérito del recurso o tomarse 90 días más para resolver el mérito del recurso. Pero debe respetar esos 60 días para admitir y los 90 días para resolver el mérito del recurso cuando trae cuestiones intrascendentes. Cuando trae cuestiones trascendentes, dijimos, tiene 60 días para juzgar la admisión concentradamente y debe fijar fecha de audiencia de modo inmediato. Una vez tomada esa audiencia, la Corte tiene los 90 días para decidir, que vimos también en el caso de cuestiones intrascendentes. La diferencia es que computa a partir de que la audiencia tiene lugar. Otra de las reformas importantes que a mi juicio están destinadas a resolver uno de los principales problemas de administración y decisión de los flujos de asuntos que llegan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación es la introducción de mecanismos de resolución de casos o recursos repetitivos. Como fuera advertido al inicio de la charla, la Corte dicta anualmente un promedio de unas entre 7.100 y 7.200 decisiones o fallos al año. Es decir, que entre 2016, 7.600 fallos, 2018, casi 7.000 fallos, 2019, 7.200, 2020, 6.700, pandemia de por medio en este último caso,
El promedio general de fallos dictados anualmente por la Corte Suprema es de entre 7.100 y 7.200 decisiones. Ahora bien, lo que se modifica radicalmente año a año es la cantidad de causas que se resuelven con ese nivel de decisiones. En 2016 se resolvieron 14.000 causas con 7.600 decisiones. En el 2018 una relación mucho más próxima, 7.000 fallos, 7.600 causas. Mientras que el ejemplo más claro de un año de explosión de la litigiosidad repetitiva es el año 2019, en el que con 7.200 decisiones se resolvieron 29.600 causas, llegando al 2020, en la que con 6.700 fallos se resolvieron 11.380 causas. En definitiva, hablando en promedios, con aproximadamente 7.135 fallos, la Corte Suprema resuelve anualmente, en promedio, unas 15.680 causas. Este ejemplo muestra claramente, y años dramáticos como 2019 lo muestra claramente, que lo que varía radicalmente y produce un colapso en la producción jurisdiccional de la Corte no solo es la cantidad de decisiones que dicta, sino especialmente la cantidad de causas que analiza y decide con la cantidad de fallos que dicta anualmente. Esto es un ejemplo y es la demostración más clara de que con pocos fallos se resuelven muchas causas que tratan cuestiones análogas. Lo que se pone muy en evidencia, casi es el ejemplo más claro de aplicación de esta situación de resolución colectiva de asuntos, un fallo, muchas causas, es la materia previsional. En la materia previsional, la Corte Suprema, como vimos, resuelve a veces con un fallo, resuelve 40, 70, hasta más de 100 causas en un solo fallo, diciendo esta y esta causa, con esta justificación se dicta esta resolución. Por lo tanto, lo que pone en evidencia estos datos es que uno de los problemas centrales de la Corte Suprema es que recibe una litigiosidad masiva en asuntos repetitivos. Y esto se da muy claramente cuando se produce la clásica invasión de las causas previsionales anualmente en trámite ante la Corte. A veces hasta el 50 y 60% de las causas que llegan a la Corte Suprema son previsionales. Cuando eso sucede, al año siguiente o en ese año seguramente se van a disparar la tasa de resolución de causas colectivas. Repito, no se trata de resolución de procesos colectivos, sino de causas, de una técnica de resolución colectiva en la que con un fallo se resuelven muchas causas en una misma decisión. La forma de abordar esta cuestión y descongestionar a la Corte de esta clase de litigiosidad masiva, que produce un colapso en los recursos humanos e infraestructurales de la Corte, es diseñar un sistema de resolución de recursos repetitivos que es una forma de, si se me permite, de acumulación atípica de los asuntos. A diferencia de la acumulación tradicional, en la que frente a cuestiones análogas o cuestiones conexas se acumulan todas las causas en la competencia de un juez, se suspenden todas y se dicta una única sentencia para todas esas causas acumuladas, en los sistemas de resolución de casos repetitivos, las causas conservan su jurisdicción original, es decir, no se remiten o no se acumulan en un solo juzgado, sino que esas causas, por tratar cuestiones comunes, al resolverse en primera instancia y deducirse una multiplicidad de recursos ya para pasar a la segunda instancia y por supuesto desde la segunda instancia ante la Corte Suprema, es posible en ese momento detectar la posibilidad de resolver todas esas controversias analizando un solo caso testigo, para que después la decisión, el fallo, el criterio, el precedente que se sienta en ese caso testigo se traslade inmediatamente en las instancias anteriores a la decisión de los asuntos que están pendientes o que quedaron suspendidos hasta la definición final de la causa o el caso testigo. En definitiva, es condición necesaria para que se produzca o se active este protocolo que existe una probabilidad relevante de casos cuya resolución dependa de cuestiones de derecho sustancialmente análogas. Una vez que se verifica esta situación,
En las reglas propuestas habría distintas maneras de implementar esta clase de mecanismos, pero me parece que inicialmente es posible sentar algunas reglas que tengan estas bases. En primer lugar, que en primera instancia las causas continúan hasta su resolución final, su resolución definitiva, que ante la interposición de recursos en todos esos casos repetitivos se produzca una selección y elevación de uno o algunos categorizados casos testigos, ¿sí? Casos que permitan por categorías resolver todas las cuestiones comunes asociadas. Se suspende la resolución de los recursos respecto de los restantes casos y esos recursos quedan en la instancia de origen. Se debate en audiencia pública con intervención de las partes, del Ministerio Público, de los amigos del tribunal, entre los que se encuentran las partes que no son parte del caso testigo, pero son parte de los casos que quedaron suspendidos y por lo tanto introducen elementos para garantizar un debate vigoroso en asuntos que atañen a su interés, por más que su caso no sea el utilizado como testigo, pero que va a quedar condicionada la resolución de ese asunto por la resolución que se adopta en el caso testigo. Entonces, se debate, dada la calidad y el carácter repetitivo de la contienda y el impacto que va a tener sobre todas esas controversias, se promueve la utilización de una audiencia pública de debate inmediato con las partes presentes, el Ministerio Público, amigos del tribunal que permitan introducir argumentos relevantes para la solución adecuada de la cuestión en disputa y entre los cuales, entre los amigos, se encuentran también las partes de los casos que fueron suspendidos y esperan la decisión del proceso testigo. Una vez resuelto el caso, la aplicación de la regla de derecho obtenida se trasladaría automáticamente a las restantes controversias suspendidas. Y después hay algunas reglas que hay que introducir que son instrumentales para los casos en los que exista transacción, desistimiento, es decir, que hay una resolución acordada de las partes y justo esa resolución tiene lugar en el caso testigo, para evitar que eso tenga efectos tóxicos respecto de las demás controversias, se prevén algunas resoluciones instrumentales según que el desistimiento o la transacción sea anterior a la audiencia. En ese caso se llamaría a un nuevo, o se determinaría, se seleccionaría un nuevo caso testigo, o que sea posterior a la audiencia, donde ya una vez que todo ese esfuerzo tuvo lugar, el caso testigo, si hay transacción, esa transacción solo rige para el caso concreto, pero el tribunal tiene que decidir el mérito para aplicar la regla de derecho posteriormente a todos los casos que están pendientes de resolución. De esta manera, como puede verse, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, en el que la Corte Suprema recibe todos los casos individualmente llevados ante sus estrados, los tiene que administrar, identificar, analizar, y después solamente se hace más eficiente la resolución, porque con una resolución se resuelve toda la masa de asuntos con una misma motivación. En el modelo que se propone, la Corte Suprema o el Tribunal de Alzada deja de tener la necesidad de administrar, analizar y decidir los asuntos, ya que únicamente tiene a su cargo la decisión de un solo caso y bajaría ese caso como precedente hacia las instancias de origen para que apliquen la regla de derecho a los antecedentes fácticos de la contienda. Otra de las propuestas que me parece que son fundamentales para mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema es introducir reglas adecuadas para garantizar un sistema estructurado de precedentes. Por supuesto que lo que principalmente en general se analiza en estos puntos son los desvíos por parte de los tribunales inferiores del seguimiento debido a los criterios o doctrinas sentadas por la Corte Suprema. Pero este no es el único problema a atender y en cambio me parece que lo que corresponde instrumentar en nuestro país es una mejora generalizada del funcionamiento de los precedentes, es decir, de la introducción de un sistema estructurado de reglas que permita considerar a las decisiones judiciales como fuente de derecho para la adopción de decisiones futuras o la resolución de casos futuros. Se trata de un tema que ha sido omitido en las recomendaciones del Consejo Consultivo
y que considero que debería ser incorporado específicamente como parte del paquete de soluciones para el funcionamiento de la justicia nacional y de la Corte Suprema en particular. El objetivo, como dije, es más amplio que la regulación del valor vinculante de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tema sobre el cual la Corte Suprema tiene una infinidad de fallos en los que ha destacado que los tribunales tienen el deber de seguir y en todo caso pueden aportar nuevas argumentaciones, pero no pueden desconocer, considerando que la Corte se ha equivocado, no pueden desconocer sus precedentes, sino en todo caso dejar asentada su opinión discrepante. Creo que un establecimiento estructurado de fuentes, a diferencia de lo que es simplemente regular el valor vinculante del precedente vertical de la Corte Suprema, debería incorporar reglas adecuadas, al menos sobre el deber de seguir, uno, las decisiones propias de los tribunales sobre cuestiones análogas, lo que se conoce como autoprecedente, el deber de seguir las decisiones anteriores por parte de un tribunal, aun cuando varíe su integración. Dos, el deber de seguir las decisiones anteriores dictadas por las salas de un mismo tribunal en casos análogos, lo que pasa frecuentemente en las cámaras de apelaciones cuando un tribunal tiene distintas salas. Cada sala tiene que tener el deber de seguir el criterio sostenido por otra de las salas, salvo que se convoque a un plenario para resolver la cuestión. A eso se lo conoce como precedente horizontal, precedente en el mismo nivel. Y también tiene que contemplar el deber de seguir las decisiones anteriores que los tribunales tienen, o los órganos jurisdiccionales tienen, cuando esas decisiones provienen de tribunales de alzada o tribunales superiores, típicamente de la Corte Suprema, en casos análogos, lo que se conoce como precedente vertical. Entonces, un sistema estructurado tiene que contemplar la situación del autoprecedente, la situación del precedente horizontal y la situación del precedente vertical. No necesariamente las reglas tienen que ser las mismas, pero sí se puede partir de una idea general según la cual la decisión de los tribunales dictadas anteriormente vincula a el mismo tribunal o tribunales inferiores en casos futuros, por más que la integración de ese tribunal haya variado. De esa manera, la doctrina de precedente termina sirviendo como una manera de ver al derecho, no solo como un instrumento de resolución de conflictos pacífica, sino como un instrumento de trato equitativo, igualitario entre las partes e impersonal, es decir, que no depende necesariamente la interpretación y aplicación del derecho de la persona y su ideología que lo aplica, sino que el derecho es una forma de construcción colectiva de sabiduría. ¿Cómo se estructurarían estas reglas generales en la propuesta que introduzco? Respecto del precedente vertical, la regla fundamental es la vinculatoriedad plena. Es decir, los tribunales inferiores pueden dejar a salvo su opinión, pero no pueden apartarse ni desconocer la autoridad del precedente. Solamente, como única excepción, se puede reabrir la discusión introduciéndose nuevos argumentos relevantes, no considerados ni expresa ni implícitamente por el Tribunal Superior. Esta situación de excepción no tiene que ser confundida, por supuesto, con la reedición retórica de argumentos que en realidad ya fueron considerados, porque de otro modo el sistema de precedentes no sirve como tal y se desarticularía. Lo que sí es posible, dado el estado de evolución de nuestros estudios y prácticas sobre el precedente, es que desde abajo, lo que se conoce como underruling, los tribunales detecten razones de derecho no consideradas por parte del Tribunal Superior al momento de decidir la contienda y que de esa manera el Tribunal Inferior pueda apartarse del precedente introduciendo esos nuevos argumentos. Respecto del autoprecedente, es decir, del deber que tiene cada tribunal de seguir sus decisiones anteriores por más que haya cambiado su integración, la regla general es la misma, cada tribunal está obligado a seguir sus propios precedentes. Repito, no basta decir que porque cambió la integración del tribunal puede cambiar el criterio de interpretación del derecho. Y las excepciones, sí, en este caso,
son algo más amplias, porque además de los argumentos no considerados en el fallo anterior, el tribunal puede apartarse de su propia decisión introduciendo argumentos relacionados, por ejemplo, con las notables transformaciones económicas sociales que determinan un cambio de época, o también la presencia de, o la advertencia de, consecuencias disfuncionales o indeseadas en los precedentes anteriores. Es decir, consecuencias que se advierten que en la práctica generaron disfunciones sociales o económicas no deseadas al momento de sentar ese precedente. Repito, ni el cambio de integración, ni el error cometido en el precedente anterior es suficiente, es decir, el error en la interpretación o aplicación del derecho, sino la necesidad de introducir nuevos argumentos, de verificar cambio en las circunstancias económico-sociales, un verdadero cambio de época y no cualquier tipo de modificación social, y la verificación de consecuencias disfuncionales o indeseadas en el fallo. Este sistema de revisión del precedente propio es mucho más amplio, como vemos, del precedente vertical, porque en el precedente vertical solo los nuevos argumentos pueden permitir un apartamiento de precedente, pero para modificar el precedente por interpretar que hay un cambio social, ese cambio tiene que provenir del mismo tribunal que lo sentó en el pasado. Es decir, solo es posible respecto del propio precedente. De ese modo se estructura ordenadamente un sistema de fuentes de estas características. Finalmente, en el caso del precedente horizontal, la regla adecuada para introducir es también la vinculatoriedad plena, pero con dos modificaciones importantes. El precedente horizontal, repito, se produce cuando en un mismo nivel jurisdiccional un tribunal, una sala de un tribunal se pronuncia sobre una cuestión y la otra sala a la que llega una causa con posterioridad se ve vinculada por la decisión de quien se pronunció previamente. De esta manera, la vinculatoriedad plena también produce una estructura ordenada de fuentes. Las excepciones, en este caso, son distintas por la posibilidad que se mantiene de resolver esta controversia a través de la convocatoria a un plenario. Siendo que la sala posterior se ve vinculada por lo decidido por la sala anterior, es más probable que a consecuencia de esto las distintas salas convoquen a plenario o haya más estímulo a resolver las cuestiones a través del plenario. Hasta tanto no se convoca un plenario, el deber de seguimiento existe. También el precedente horizontal puede ser dejado de lado en caso de que exista un fallo posterior por parte de un tribunal superior que resuelva la contienda. En ese caso, como es sabido, el precedente deja de ser obligatorio y, por lo tanto, el precedente del Tribunal Superior es el que termina rigiendo el asunto por más que no se haya convocado a nuevo plenario. Los plenarios en sí mismos, una vez dictados, además de la situación que se produce cuando hay un fallo de un Tribunal Superior, pueden modificarse de la misma manera que se puede modificar el autoprecedente, es decir, el precedente del mismo tribunal, que es el segundo punto que acabamos de ver. Hasta acá vimos reglas básicas, muy sintetizadas, de lo que se conoce como la cuestión de la fuerza del precedente. ¿Cuánto vincula un precedente y en qué situaciones se puede hacer excepción a esa vinculatoriedad? Respecto del ámbito, es decir, qué parte de la decisión vincula y de la distinción clásica o tradicional, poco manejada seriamente en nuestro medio, salvo por autores que han tratado muy intensamente y muy inteligentemente esta doctrina en nuestro medio. La vinculatoriedad o la propuesta acerca del ámbito es que la vinculatoriedad del precedente implica el deber de seguir, uno, la decisión adoptada en el caso anterior, cuando en el caso sobreviniente se presentan hechos relevantes y análogos, deber de seguir la decisión propiamente dicha, y dos, deber de seguir las razones fundamentales de derecho que eran necesarias para decidir del modo en que se lo hizo en el caso anterior, cuando se presenten hechos relevantes análogos. Esto es una concepción amplia, si se quiere, de lo que se conoce como ratio decidendi o holding de la decisión. ¿Por qué? Porque no solo vincula el fallo, lo dispositivo de la decisión, sino que también vinculan argumentos de derecho necesarios para resolver del modo que se hizo,
que se transforman en principios jurídicos que son trasladables siempre que existan, obviamente, circunstancias análogas que permitan justificar esa traslación. Aclaración general: no es necesaria ni la reiteración ni la consolidación de una doctrina para generar precedentes. Un fallo sienta precedentes. Otra aclaración general también sobre la propuesta es la previsión de la situación de lo que se conocen como decisiones per incuriam en el derecho comparado o en los sistemas del common law que prevén reglas de precedentes ya consolidadas o prácticas o culturas de precedentes más consolidadas que las nuestras. Las decisiones per incuriam son aquellas en las que hay ciertos fallos que desconocen precedentes por inadvertencia o descuido. En ese caso, la decisión dictada de ese modo no genera un nuevo precedente, el precedente anterior se mantiene y de esa manera se evita que se salte de precedente en precedente por error o inadvertencia en la determinación de la regla de derecho aplicable al caso. Finalmente, algunas reglas instrumentales, es decir, de instrumentos para trabajar o mejorar el trabajo con el precedente, son importantes. Es decir, estas son las reglas previas sobre la fuerza y el ámbito de precedente, es decir, cómo se regula esta fuente del derecho o este sistema estructurado de fuentes de derecho. Y por el otro lado, algunos instrumentos para que este sistema estructurado funcione mejor. ¿Cuáles son estos instrumentos? Primero, un grupo de reglas asociadas al acceso a la información, la publicación de todos los fallos de todas las instancias, la construcción necesaria de bases de datos actualizadas y concentradas para todo el Poder Judicial de la Nación, con herramientas de inteligencia artificial y criterios de búsqueda adecuados, en los que se identifiquen no solo las partes, la carátula, sino que se introduzcan herramientas para mejorar la búsqueda con criterios de relevancia temática, contenidos, etc. Primer instrumento, acompañar las fuentes con adecuados reportes de la jurisprudencia que se va produciendo en la justicia nacional. Segundo regla instrumental, la utilización de un lenguaje claro, sencillo y la modificación o uniformación con reglas de estilo para aportar no solo claridad a la decisión, sino además introducir claramente en cada una de las decisiones cuáles son los hechos y antecedentes relevantes, sin excesos retóricos, ni transcripciones, ni copiados, ni pegados, sino determinar puntualmente los antecedentes relevantes, inmediatamente relevantes para la decisión, cuáles son los puntos a resolver, cuáles son los puntos a tratar, y cuáles son claramente los principios jurídicos en los que se basa la decisión. ¿Sí? La ordenación estructurada de la decisión de estos factores pueden ser mucho más fácilmente tomadas como elementos de información posterior para sistematizar adecuadamente y construir este sistema estructurado y accesible de fuentes del derecho. Tercera regla instrumental, la creación de una comisión bicameral de seguimiento de los precedentes. Una de las razones por las que se cuestiona el uso del precedente muchas veces es un argumento vinculado con la división de poderes. Se dice que un juez que se pronuncia en el caso y que vincula a todos los demás jueces horizontalmente o verticalmente, estaría de alguna manera legislando, resolviendo más allá de su caso, resolviendo por igual los casos siguientes y análogos. Lo que implicaría que los jueces estarían invadiendo una zona clásicamente asignada al Poder Legislativo. Sin embargo, el Congreso puede trabajar seriamente para evitar que este obstáculo sea un obstáculo real o material, porque la razón por la que, así como ese argumento se presenta típicamente en los sistemas en los que el Parlamento tiene una soberanía caracterizada, como el sistema de precedentes del derecho anglosajón y particularmente del derecho inglés, el Congreso, el Parlamento, puede dejar sin efecto un precedente que entiende equivocado, legislando sobre el punto. Es decir, nadie puede decir que un juez o el Poder Legislativo no se podría agraviar que los jueces legislan porque el Parlamento, el Congreso, tiene el poder de legislar en contrario. No es que el Parlamento estaría condicionado por los precedentes. El Parlamento, analizando la evolución de los precedentes, puede legislar en sintonía. Un poco más difícil es enfrentar este problema cuando se trata de precedentes constitucionales,
ya lo sé, por el hecho de requerir los famosos 2/3 para la reforma de la Constitución, para aclarar un punto que la Corte Suprema haya resuelto un tema constitucional. Pero en la interpretación y aplicación del derecho infraconstitucional no existe ningún problema para que el Congreso legisle por mayoría simple acerca de o en contra de un precedente que entiende equivocado. Para ello es útil crear una comisión bicameral que puede ser el camino para que el Congreso participe activamente y no demoradamente en el diálogo de fuentes que se produce entre los precedentes y la legislación. Estas fueron algunas de las propuestas que, como dije, están introducidas en un documento general que acompaña a esta presentación y justificadas en ese documento. Les agradezco la atención y espero que hayan sido interesantes, ya que creo que cualquier iniciativa de reforma del funcionamiento de la Corte Suprema y de su competencia apelada es de máxima repercusión institucional y requiere la mayor utilización de la inteligencia colectiva y plural para encontrar las mejores formas de atender la problemática del máximo tribunal de nuestro país.